Viernes, 11 de abril de 2025. Materia civil. Tesis jurisprudenciales y aisladas. Suprema Corte de Justicia de la Nación. 1 de 7. Registro digital, 203-0229. Tipo, aislada. Contrato de arrendamiento. Análisis del derecho humano a la propiedad y del derecho real de propiedad regulado en el derecho interno. Para determinar si se configura la explotación del hombre por la pena convencional derivada de sus cláusulas. Hechos, en una controversia de arrendamiento inmobiliario, en el que se pactaron obligaciones sucesivas por las partes, la arrendadora, inmobiliaria, omitió cumplir con la entrega de la licencia de uso de suelo con los requisitos para la operación del local que se arrendó por una empresa que se dedica a la producción y comercio de tequila, lo que generó que incumpliera con las obligaciones establecidas a su cargo y, con ello, que fuera condenada a la rescisión, así como al pago de la pena convencional pactada en el contrato de arrendamiento, que consiste en el pago del importe equivalente a los meses de renta mensual que restaban a partir de la rescisión hasta el término de la vigencia del contrato, que en el caso eran 5 años. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la prohibición de explotación del hombre por el hombre prevista en el artículo 21, numeral 3, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, está regulada dentro del contexto de protección al derecho a la propiedad, el cual no debe confundirse con el derecho real de propiedad regulado en el derecho interno, en donde se relaciona con la forma en que el tráfico de bienes se desarrolla en la economía en una sociedad determinada, así como con el reconocimiento, sanción y definición de los derechos de propiedad, uso, goce y disfrute, lo cual debe considerarse al analizar la pena convencional derivada de las cláusulas de un contrato de arrendamiento. Justificación, lo anterior. Porque el objetivo del artículo convencional citado es brindar la mayor protección posible a una gran gama de derechos patrimoniales que va desde la inviolabilidad del domicilio y la no expropiación arbitraria de la propiedad privada, hasta el ámbito de la protección de patrimonio cultural de las comunidades y los derechos a recibir el pago de pensiones derivado de la seguridad social, por lo que la propiedad como derecho humano de sede convencional no se entiende solamente como el derecho real de propiedad, sino como una protección con las restricciones y limitantes que correspondan al espectro completo de los derechos patrimoniales de toda persona. Por tanto, el pacto libre y voluntario de la pena convencional que se actualizará con motivo del incumplimiento de las obligaciones establecidas en un contrato de arrendamiento, deriva de una situación razonada, por lo que no puede considerarse ilícito ni que se lleve a cabo la explotación de una de las partes, pues al existir un consentimiento informado por quien determina, con plena liberalidad, involucrarse en un negocio esperando obtener un beneficio, si no resulta conforme a lo esperado, no puede alegar que existió explotación, en tanto que asumió el riesgo plenamente consciente de lo que implicaba. Por lo que no existe un abuso o una posición de inferioridad o desigualdad material de las personas involucradas que viole el derecho de propiedad de quien resulte condenada en juicio. Porque la propiedad protegida convencionalmente no se limita al derecho real de propiedad, sino a las restricciones y limitantes que correspondan al espectro completo de los derechos patrimoniales de toda persona. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 2 de 7. Registro digital, 203-0231. Tipo, aislada. Contrato de arrendamiento. Aspectos que deben considerarse para mitigar la pena convencional derivada de su incumplimiento total. Hechos, en una controversia de arrendamiento inmobiliario, en el que se pactaron obligaciones sucesivas por las partes, la arrendadora, inmobiliaria, omitió cumplir con la entrega de la licencia de uso de suelo con los requisitos para la operación del local que se arrendó por una empresa que se dedica a la producción y comercio de tequila, lo que generó que incumpliera con las obligaciones establecidas a su cargo y, con ello, que fuera condenada a la rescisión, así como al pago de la pena convencional pactada en el contrato de arrendamiento, que consiste en el pago del importe equivalente a los meses de renta mensual que restaban a partir de la rescisión hasta el término de la vigencia del contrato, que en el caso eran 5 años. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la pena convencional derivada de un incumplimiento total al contrato de arrendamiento puede mitigarse tomando en consideración la calidad que guarda cada una de las partes en la relación contractual. Si se trata de personas morales o físicas,
la conducta desplegada durante la relación contractual o en el trámite del juicio o si se está ante la presencia de un especialista en su ramo. Para poder establecer si conocía los alcances del incumplimiento y, sobre esa base, determinar quién incumplió con las obligaciones a su cargo para llevar a cabo una reducción en la condena establecida para cubrir los daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento. Justificación: lo anterior, porque la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías, firmada en Viena el 11 de abril de 1980. En su artículo 77 señala que el deber de mitigar el daño se extiende, inclusive, al lucro cesante, es decir, a aquel daño que aún no se ha producido pero que eventualmente, producto del incumplimiento, puede acaecer en el futuro. Por su parte, el artículo 7.4.8 de los Principios UNIDROIT, sobre los contratos comerciales internacionales, del Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado, respecto de la atenuación del daño establece que la parte incumplidora no es responsable del daño sufrido por la perjudicada, en tanto que el daño pudo haber sido reducido si esa parte hubiera adoptado medidas razonables, y la perjudicada tiene derecho a recuperar cualquier gasto razonablemente efectuado en un intento de reducir el daño. Dichos instrumentos internacionales reconocen un deber general de mitigar el daño, ya sea que esté consagrado legalmente o que, sin estarlo en forma expresa en la ley, sea reconocido por la jurisprudencia y la doctrina. Atento a ello, es importante que la aplicación de la regla sea consecuente con los fines establecidos por la ley para la indemnización de perjuicios y que lo sea además con el resto del sistema. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 3 de 7. Registro Digital, 203-0228. Tipo, aislada. Contrato de arrendamiento. Es inexistente el realizado sobre un local ubicado en un mercado de la Ciudad de México. Hechos: se demandó la rescisión de un contrato verbal de arrendamiento respecto de un puesto ubicado en un mercado de la Ciudad de México. Criterio jurídico: este tribunal colegiado de circuito determina que es inexistente el contrato de arrendamiento realizado sobre un local comercial ubicado en un mercado de la Ciudad de México. Justificación: en términos del artículo 2400 del Código Civil para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, los bienes que la ley prohíbe arrendar no son susceptibles de arrendamiento. Por tanto, si el diverso 45 del Reglamento de Mercados para el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, proscribió el arrendamiento o subarrendamiento de los derechos derivados de las cédulas de empadronamiento, concesión, incluso, sancionó dichos actos como nulos, no se legitima la renta de esos derechos, porque ello iría contra la finalidad del ordenamiento en su conjunto, en el cual la concesión es concebida como un acto administrativo relacionado con la prestación de un servicio público, no como un acto cuyo fin u objetivo sea que una persona, concesionario, en lugar de prestar el servicio público, lucre con esos derechos. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 4 de 7. Registro Digital, 203-0230. Tipo, aislada. Contrato de arrendamiento. Para determinar el monto de reducción proporcional de las rentas vencidas de restaurantes situados dentro de centros comerciales a causa de la pandemia generada por el virus SARS-CoV-2, COVID-19. Los porcentajes de aforo de los semáforos epidemiológicos configuran un criterio genérico y homogeneizador. Legislación aplicable para la Ciudad de México. Hechos: en una controversia de arrendamiento se declaró rescindido el contrato por falta de pago de las rentas vencidas de septiembre de 2019 a octubre de 2021. Lapso en el que se suscitó la pandemia derivada por el virus SARS-CoV-2, COVID-19, y se condenó a la desocupación del local rentado para giro de restaurante, ubicado dentro de un centro comercial situado en la Ciudad de México. Al apelar esa decisión judicial, la arrendataria adujo que en la contingencia sanitaria la autoridad administrativa le impidió abrir el local al público, por lo que debía reducirse el monto de las rentas. El Tribunal de Apelación desestimó ese argumento e inconforme a aquella promovió juicio de amparo directo. Criterio jurídico: este tribunal colegiado de circuito establece que para determinar el monto de reducción proporcional de las rentas vencidas durante la pandemia derivada por el virus SARS-CoV-2, COVID-19,
En contratos de arrendamiento de restaurantes situados dentro de centros comerciales de la Ciudad de México, son útiles los porcentajes de aforo autorizados en los semáforos epidemiológicos, al configurar un criterio genérico y homogeneizador. Justificación, lo anterior, porque en la tesis aislada y 3 o C6C, 11ª, de rubro, contrato de arrendamiento. Es factible su modificación derivado de la pandemia originada por el virus SARS-CoV-2, COVID-19. Al ser irrenunciables las prerrogativas de condonación y reducción de rentas por caso fortuito o de fuerza mayor, legislación aplicable para la Ciudad de México, punto. Este tribunal colegiado de circuito consideró que en los arrendamientos sobre locales con giro de restaurantes que no operaron con normalidad a causa de la pandemia, debía aplicarse una reducción del 50% de la renta hasta el día en que se apruebe la consignación de las llaves. Pero este caso es diferente, pues la parte arrendataria siguió ocupando el local después de marzo de 2021, que es la época sobre la que versó aquella tesis. Por lo que para la reducción de las rentas es un hecho notorio que se implementaron semáforos epidemiológicos con porcentajes de aforos máximos para reducir los contagios y reactivar de forma gradual las cadenas productivas y de servicios. Así, el porcentaje de reducción aplica proporcionalmente en un 80% del 9 de febrero de 2021 al 14 de marzo siguiente. Lapso en que se permitió a los restaurantes reiniciar sus actividades en un aforo del 20%. Del 15 de marzo de 2021 al 9 de mayo posterior aplica una renta reducida en un 70%. Porque en ese periodo pudieron operar en un 30% de su aforo. Del 10 de mayo de 2021 al 6 de junio siguiente, la renta debe disminuirse en un 60%. Ya que pudieron operar a un 40% de su aforo. Del 7 de junio de 2021 al 20 de junio posterior, la renta debe disminuirse en un 50%. Que corresponde a la misma proporción de aforo en que pudieron realizar sus operaciones. Del 21 de junio de 2021 al 24 de abril de 2022, la renta debe disminuirse en un 40%, porque en esa época tuvieron permitido un aforo del 60%, y del 25 de abril de 2021 hasta la desocupación y entrega del local arrendado, ya no procede reducirla, porque desde esa fecha los restaurantes instalados en las plazas comerciales recibieron la autorización para operar sin restricciones sanitarias en el número máximo de comensales. Este criterio no excluye la posibilidad de que en casos donde se cuente con mayor información pudiera recabarse la pericial correspondiente, como lo prevé el artículo 2432 del Código Civil para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México. Para que la autoridad judicial resuelva sobre la reducción de rentas a juicio de peritos, tampoco se inadvierte que tan pronto como los restaurantes reactivaron sus operaciones aunque en aforos reducidos, los consumidores usaron con mayor auge las aplicaciones informáticas, como una alternativa para recibir en su domicilio alimentos expendidos por los establecimientos restauranteros. Empero, el uso de esas herramientas tecnológicas no registró una bitácora que permita a los tribunales saber con precisión los volúmenes de ventas que durante la pandemia tuvo la industria restaurantera. Por lo que recabar informes de todas las aplicaciones utilizadas durante la pandemia para acercar a los restaurantes con sus clientes se convertiría en una carga probatoria excesiva que llevaría a una prueba imposible de rendir, pues los peritos no contarán con la información necesaria para dictaminar sobre la posible reducción de rentas. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito Judicial de la Federación. 5 de 7. Registro Digital, 203-0232. Tipo, aislada. Convenios de mediación. Cuando su ejecución se intenta en la vía de apremio, las resoluciones emitidas en dicho procedimiento son impugnables en amparo indirecto. Legislación aplicable para la Ciudad de México. Hechos. El quejoso promovió amparo directo en contra de un proveído que determinó no admitir a trámite un recurso de apelación en contra de una sentencia definitiva dictada en un procedimiento en vía de apremio, mediante la cual se decretó el incumplimiento de un convenio de reconocimiento de adeudo obtenido a través de un procedimiento de mediación civil mercantil, conducido por un mediador privado y certificado por el Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Criterio jurídico.
Este tribunal colegiado de circuito determina que el acto reclamado no se encuentra en alguno de los supuestos para la procedencia del amparo directo, sentencia definitiva o resolución que ponga fin al juicio. Porque la vía de apremio no constituye en sí un juicio, sino un procedimiento posterior que tiene como finalidad ejecutar, entre otros actos, los convenios emanados de un procedimiento de mediación. Por lo que las resoluciones emitidas en dicho procedimiento son impugnables en amparo indirecto. Justificación. El Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, establece diversos procesos de conocimiento, sin disponer que la vía de apremio es un juicio o proceso especial, puesto que, aunque en el título séptimo regula los juicios especiales y la vía de apremio, no confunde a aquellos con esta, sino que separa a ambos tipos de asuntos al enumerar los juicios que considera especiales, para luego regular la vía de apremio. En ese sentido, el artículo 500 del mismo ordenamiento legal dispone que la vía de apremio es procedente a instancia de parte, entre ellos, cuando se trate de la ejecución de convenios emanados del procedimiento de mediación, incluidos los de mediación comunitaria prevista en las leyes de la Ciudad de México, que cumplan con los requisitos previstos en la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia para el Distrito Federal hoy Ciudad de México. Luego, la doctrina no considera a la vía de apremio como un procedimiento especial, sino como una etapa eventual y final del proceso, accesoria o complementaria a este. Por tanto, las resoluciones que se emiten en la vía de apremio no se consideran emitidas en un juicio, sino en un procedimiento posterior que tiene como finalidad ejecutar, entre otros actos jurídicos, los convenios emanados de un procedimiento de mediación. De ahí que, si de conformidad con el artículo 170, fracción I, de la Ley de la Materia, el amparo directo procede en contra de las sentencias definitivas, que son aquellas que deciden el juicio en lo principal, o bien, contra resoluciones que pongan fin al juicio, definidas como aquellas que, sin decidir el juicio en lo principal, lo da por concluido. Entonces, las resoluciones emitidas en procedimiento, en vía de apremio, son impugnables en el amparo indirecto, no así en la vía directa. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 6 de 7. Registro Digital, 203-0233. Tipo, aislada. Corredor público. Para definir si realizó su función en la Plaza de la Ciudad de México para la que está autorizado, y no en el Estado de México, debe atenderse al convenio amistoso sobre límites territoriales que suscribieron ambas entidades federativas y a la legislación delimitante dimanada de este. Hechos, mediante instructivos. Un corredor público de la Plaza de la Ciudad de México dio fe de que se constituyó en el domicilio de una empresa para entregarle cartas de su contraparte relacionadas con el contrato que concertaron. La destinataria de las cartas demandó a la remitente la nulidad de esos instructivos y de sus consecuencias jurídicas, pues afirmó que su domicilio se situaba en el Estado de México. Al contestar la demanda, el corredor público aseveró que actuó dentro del territorio de la plaza comercial para la que está habilitado. En la sentencia definitiva, la autoridad responsable determinó que el fedatario se constituyó en el Estado de México, por lo que declaró la nulidad respectiva. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que para definir si un corredor público realizó su función en la Plaza de la Ciudad de México, para la que está autorizado, y no en el Estado de México, debe atenderse al convenio amistoso sobre límites territoriales que suscribieron ambas entidades federativas y a la legislación delimitante dimanada de este. Justificación. Lo anterior, porque si bien el artículo 5 de la Ley Federal de Correduría Pública establece que los corredores públicos únicamente pueden hacer constar bajo su fe actos mercantiles dentro de la plaza para la que fueron habilitados, y la Ciudad de México y el Estado de México configuran plazas de comercio diferentes. Lo cierto es que el artículo 46 de la Constitución General faculta a las entidades federativas a suscribir convenios amistosos para arreglar por mutuo acuerdo sus límites territoriales, con la aprobación de la Cámara de Senadores. De ahí que el 24 de agosto de 1993, los gobiernos de ambas entidades suscribieron el convenio amistoso para la precisión y reconocimiento de sus respectivos límites territoriales, aprobado por ese órgano legislativo mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de julio de 1994. Retomando lo ahí pactado,
se expidió la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, publicada en el mismo medio de difusión el 30 de diciembre de 1994. La cual fue abrogada por la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 29 de diciembre de 1998. A su vez abrogada por la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, de 4 de mayo de 2018, que reiteró lo relativo a la validez del convenio aludido, como el instrumento jurídico que fijó los límites territoriales. Posteriormente, en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 13 de diciembre de 2018. En vigor a partir del 1 de enero de 2019, vigente a la fecha en que el corredor público elaboró los instructivos, se replicó lo relativo a la validez del convenio amistoso. Actualmente, los límites del territorio de esta urbe están previstos en la Ley del Territorio de la Ciudad de México, publicada en la propia Gaceta Oficial el 30 de diciembre de 2019. En vigor a partir del día siguiente. Así, la evolución legislativa expuesta puede ser útil para acreditar la circunscripción territorial de un domicilio y a partir de ahí definir si el fedatario realizó su función en la plaza de su autorización. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 7 de 7. Registro Digital, 203-0259. Tipo, aislada. Límites territoriales. Los estados de cuenta del impuesto predial y por consumo de agua expedidos por entidades públicas municipales del Estado de México. No son pruebas idóneas para acreditar que un inmueble se ubica fuera de los relativos a la Ciudad de México. Hechos: un corredor público de la Plaza de la Ciudad de México dio fe de que se constituyó en el domicilio de una empresa para entregarle cartas de su contraparte relacionadas con el contrato que concertaron. La destinataria de las cartas demandó a la remitente la nulidad de esos instructivos y de sus consecuencias jurídicas. Pues afirmó que su domicilio se situaba en el Estado de México y para acreditarlo aportó estados de cuenta del impuesto predial y por consumo de agua relacionados con ese inmueble. En la sentencia definitiva la autoridad responsable determinó que el fedatario se constituyó en el Estado de México, por lo que declaró la nulidad respectiva. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que los estados de cuenta del impuesto predial y por consumo de agua expedidos por entidades públicas municipales del Estado de México no son pruebas idóneas para acreditar que un inmueble se ubica fuera de los límites territoriales de la Ciudad de México. Justificación. Con fundamento en el artículo 46 de la Constitución General. El 24 de agosto de 1993 los gobiernos de la Ciudad de México y el Estado de México suscribieron el convenio amistoso para la precisión y reconocimiento de sus respectivos límites territoriales. Aprobado por la Cámara de Senadores mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de julio de 1994. Retomando lo ahí pactado, se expidieron varias legislaciones del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, hasta la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México. Publicada en la Gaceta Oficial Local el 13 de diciembre de 2018, en vigor a partir del 1 de enero de 2019, vigente el día en que el corredor público elaboró los instructivos referidos. Así, aunque los estados de cuenta referidos son contemporáneos a esa fecha, eso no los dota de idoneidad para contradecir la información acerca de los límites territoriales establecida en el referido convenio amistoso y en las disposiciones legales que dimanaron de este. Máxime que el citado artículo 46 otorga a las entidades federativas la facultad de fijar por mutuo acuerdo sus límites territoriales con aprobación del Senado, la cual no está asignada a la oficina catastral ni al organismo público descentralizado encargado del sistema de agua de una municipalidad. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.